Palabra Fiel presenta un despertar en la palabra. Viene tal vez estresado y sabe, es muy triste que usted no tenga ese valor para abrir sus labios delante del Señor. Es muy lamentable que su corazón no pueda comprender que no está delante de hombres, está delante de Dios vivo, de ese Dios que ha transformado su vida y que si no lo ha hecho aún, disponga su alma, disponga su ser, disponga su mente a que el Señor trabaje, a que usted se rinda delante de la poderosa mano de Dios y que a su debido tiempo Él haga lo que tiene que hacer en su corazón, en su mente. Acuérdese cuando estaba en la oscuridad,
Señor, para que podamos entender tu palabra. Te lo pedimos esto en Cristo Jesús. Amén, 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 amén. Hoy estaremos estudiando el tema número 2 de la primera carta del apóstol Juan, y que titulamos como serie general La vida y el amor. Hoy en el tema número 2 le llamaremos Caminando en su luz. Vaya abriendo su Biblia en la primera epístola del apóstol Juan, en el capítulo 1, para continuar lo que comenzamos la semana pasada, donde cubrimos los primeros 4 versículos. Hoy solamente cubriremos 2 versículos, que es el versículo 5 y el versículo 6 de esta primera carta del capítulo 1. Recordemos que Juan estaba escribiendo una carta para contrarrestar corrientes de pensamientos contrarias a la palabra de Dios. Personas que, vistiéndose de luz, personas que se habían dejado corromper, al dejarse corromper, habían corrompido la verdad de Dios. Y lo que Juan estaba tratando de comunicarles, y que nos comunica hoy también cuando leemos la palabra, es que a la hora de que nosotros traemos a punto de la lectura de la palabra, de que nosotros cuando estamos cabalmente estudiando la palabra de una forma como lo estamos haciendo versículo por versículo, que nosotros podamos de otra manera arraigarnos, cimentarnos en la palabra. Precisamente es contrarrestar a lo mejor muchos pensamientos que nosotros traíamos también, ¿no? Y tan pronto como uno lee ese texto así de corto, que son 2 versículos, ¿no? 2 grandes verdades. El concepto más importante que salta ahora sí que a la luz de estos 2 versículos, lo primero tiene que ver que el concepto de que Dios es luz. Dios es luz. El segundo tiene que ver con la idea de cómo el creyente debe de andar, caminar, precisamente debido a lo que Dios es. ¿Qué es Dios, hermanos? Dijimos, luz. Y cómo debemos nosotros ahora, eventualmente, cuando ya estamos en esa tierra, cómo debemos de caminar en esa luz, cómo debemos de andar en esa luz. Lo que Dios determina, hermanos, demanda que yo camine de una cierta manera. Y Juan empieza a decir en el versículo 5 de primera de Juan, dice: ese es el mensaje que hemos oído de Él. Ese es el mensaje que hemos escuchado de Él. Nosotros como apóstoles, dice, nos hemos sentado junto al Maestro. Esto es el mensaje que hemos oído, y es el mensaje que os anunciamos. ¿Cuál es ese mensaje? Que Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Lo que Él está tratando de decir, Juan, es que de hacer a través de esta carta, lo que Él está haciendo es ayudarnos a entender la diferencia de los frutos de la luz a diferencia de los frutos de las tinieblas, ¿no? Y si nosotros podemos establecer esta diferencia, podemos hacer la diferencia entre el creyente y el no creyente. El creyente entendemos que va a dar ¿qué? Frutos de luz. El no creyente va a dar frutos de ¿qué? De tinieblas. Entre el Hijo de Dios, el Hijo del mundo, entre aquellos que son falsos maestros y aquellos que son verdaderos maestros de la palabra, Juan nos ayuda a entender cuál es el camino y comienza definiéndonos a ese Dios que es luz, como aquí lo dice, ¿no? Ese Dios, el único y verdadero, como ya lo habíamos dicho la semana pasada, sabio, es calificado de varias maneras ese Dios. Por ejemplo, para Moisés, ese Dios fue el Dios consumidor. Para Job fue el Dios poderoso. Para el salmista fue el Dios bueno. Para Juan, en su evangelio,
Dios es veraz, Dios es verdad, ¿sí? Dios es espíritu. Pero Juan ahora en su epístola, en su carta, dice que Dios es luz. Si somos honestos, cada uno de nosotros pudiera admitir que en ocasiones anteriores, como que Dios es poderoso, Dios es bueno, Dios es misericordioso. Tenemos que ser sinceros que entendemos qué es eso, ¿no? Cuando decimos Dios es poderoso, Dios es misericordioso, Dios es bueno, entendemos que esas frases, pero cuando decimos Dios es luz, como que no nos queda muy claro lo que nos está diciendo Juan, que Dios es luz. Por otro lado, no nos gusta oír tanto como cuando leemos y escuchamos a alguien decir que Dios es justo. Ahí ya es otra cosa. O como Moisés lo entendió, que era un Dios consumidor. Ese pecado en nosotros tiende a sentir miedo cuando alguien está pecando, o no les pasa a ustedes, o Dios les redarguye, cuando cometen algo y escuchan la palabra de Dios, y muchas veces hasta uno quiere cerrar la Biblia, ¿no? Porque se siente confrontado cuando escuchamos que Dios es justo, y en ese momento, precisamente unos minutos antes, tú fuiste injusto. Entonces como que, ay, y cierras la palabra. Cuando dice que Dios es fuego consumidor, que aborrece el pecado, y si tú unos momentos antes pecaste, no, ni quieres abrir, ni quieres apartarte de la palabra. Pero cuando Juan dice que es luz, nosotros tenemos muy vaga idea, una vaga idea de lo que Dios es luz, lo que quiso decir. Y yo creo que parte tiene que ver con el lenguaje mismo que Juan viene y ahora enfatiza una idea y nos dice: en él no hay tinieblas. Yo necesito entender qué es luz y qué es tinieblas. Cómo estas dos cosas están relacionadas o no relacionadas con Dios. La frase Dios es luz es en parte, está tratando de ayudarme a ver o a entender la esencia de lo que Él es para nosotros, o más bien no para nosotros, sino de lo que Él es en realidad. De la misma manera que la naturaleza de luz, la naturaleza que vemos ahora, bueno, aquí no, pero allá afuera, o aquí mismo, la naturaleza del candil, que es iluminar, brillar, hacer evidente para el cual se puso esa lámpara ahí, ¿no? ¿Cuál es la evidencia? De que ilumina, brilla, ¿no? De la misma forma, la naturaleza de Dios es el manifestarse en esa luz. De hecho, la primera vez que Dios se manifiesta a este mundo, y lo hace en el libro de Génesis, ¿no? En el principio de la creación, dice que cuando tú lees el principio, dice que las tinieblas cubrían el abismo, y Dios dijo: hágase la luz, y hubo luz. Esa es la primera manifestación de Dios para con este mundo. La luz simboliza su esencia. ¿Cuál es la esencia? Que Él es luz. La constancia de su ser. Nosotros hablamos que la luz, al viajar a través del vacío, hermanos, no cambia, es constante la luz. De esa misma manera, Dios no cambia, Él es constante. No ha habido un momento en la eternidad donde Dios haya sido menos santo, haya sido menos recto, haya sido menos justo. No, Él siempre ha sido justo, Él siempre ha sido santo, Él siempre ha sido bueno. Desde el punto de vista no solo de su esencia, sino en el punto de vista visual, hermanos, la luz es simbólica, o bueno, más bien simboliza la medida de su gloria, de lo que Él es. Nosotros oímos cuando Dios descendió al monte Sinaí, ¿no? Cuando hubo truenos, relámpagos, y esa luz estaba en gran medida representada la gloria de Dios que había descendido sobre el monte, y que Moisés únicamente
pudo ver sus espaldas, porque no podía verlo de frente porque era una luz tan fuerte que él tenía. O cuando cuando Jesús en la transfiguración en ese monte, ¿no? Dice en Mateo capítulo 17:2, se transfiguró delante de ellos. ¿De quiénes ellos? Era en ese entonces, ¿quién estaba? Juan, Jacobo, Pedro, ¿no? Estaban ellos tres y estaban viéndose, hubo esa transfiguración que resplandecieron sus rostros como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. ¿Cuál? Precisamente de Elías, que decían que también Moisés, y decían que Jesús estaban ahí en la transfiguración, ¿no? Y Juan, reflexionando años después, como unos 40 años o más de 40 años, ¿no? Él escribe en su evangelio acerca de esa experiencia en ese monte, y él se refirió a esa experiencia y dijo: y nosotros vimos su gloria como el del unigénito Hijo de Dios. O sea, esa luz que resplandeció, Juan entendió que vieron su gloria a través de eso. Si nosotros queremos hacer una pintura, ¿no? Y nosotros vamos a poner la gloria, ¿no? La gloria de Dios. ¿Ustedes qué pondrían en su dibujo? Así como un sol que resplandece, ¿no? Ese se le simboliza, o tratan de imaginarse que así es la gloria, una luz que ahí invade todo lo que está alrededor. De manera que al ver la luz resplandeciendo que salía de Jesús, Juan entendió que ellos estaban en la misma presencia de su gloria. La luz de Dios representa su esencia, la luz representa su gloria. La luz, al mismo tiempo, moralmente hablando, la luz representa la santidad de Dios, hermanos. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, la luz es relacionada a la santidad de Dios. De la misma manera que el pecado y las tinieblas son relacionadas de la misma forma, de una forma más cercana, cuando tú ves la luz y tú dices: es la gloria de Dios. Cuando Cristo se encarna, hermanos, Cristo vino precisamente en una representación de Dios aquí en la tierra, en representación del Padre, y es lo que Juan nos revela. Y este es el juicio, que la luz vino, cuando lo menciono, y esto es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron, que dicen, más que las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas, y este mundo es vestido como un mundo, o es visto como un mundo de tinieblas, este mundo. Pero dice, la humanidad reinante que no conoce a Dios, hermanos, es vista como tinieblas, y esas tinieblas que representan la humanidad rechazan a Cristo cuando Él vino como luz y resplandeció sobre este mundo. Dice que a los suyos vino, pero los suyos ¿qué? ¿Por qué? Porque los suyos ¿dónde estaban? ¿O en qué estaban? Estaban en las tinieblas y no los dejaba ver, hermanos. Hasta el punto que Dios es perfecto en su excelencia moral, en su santidad, y representado por esta luz que Él emana. Y Pablo le escribe a Timoteo en su primera carta, capítulo 6, versículo 16, y Dios dice que Dios habita en una luz inaccesible. Nadie puede penetrar esa luz. ¿Qué tan inaccesible es esa luz? Pues yo creo que los judíos tuvieron como que una idea cuando vieron a Moisés descender del monte Sinaí, después de que habían pasado 40 días en la presencia de Dios. ¿Qué le dijeron a Moisés cuando va bajando? Moisés, voltéate, tápate, no te podemos ver, tápate tu rostro. Y Moisés decía, ¿pero qué les pasa a ustedes? Hoy diríamos, ponte el cubrebocas, ¿no? Porque emanas una luz tan fuerte, ¿no? Los judíos lo entendieron más o menos así. Aquellos que lo vieron gritaron a Moisés, ¿sí? Otro ejemplo que podemos ver es cuando Isaías tiene la revelación de Dios
Y dice que serafines que ministraban en su presencia de Dios, dice que con 2 alas cubrían sus rostros, con 2 alas se volaban, ¿no? O sea, ellos representaban esa gloria de Dios porque ellos estaban en esa presencia mediática de Dios. O sea, son los que están al lado de Él, pero ellos no pueden estar así descubiertos, hermanos, porque esa luz es una luz inaccesible. Por eso es que ellos, los ángeles o los serafines que están luego con Dios, ellos tienen que estar cubriendo sus rostros cuando están delante de Dios. Y así están. Es una luz impenetrable, hermanos. Cuando Cristo viene, Él viene en una representación de esa luz, y comienza Dios o Jesucristo a brillar y comienza a resplandecer en medio de las tinieblas, y las tinieblas comienzan a replegarse. Y hay algo que nosotros sabemos, que esa luz y las tinieblas no pueden coexistir, hermanos. O eres de luz o eres de las tinieblas. Juan lo decía, o eres de Dios o eres de ¿qué? Del diablo. Así lo decía. Cuando tú enciendes la luz, ¿qué pasa, hermanos? Desaparecen las tinieblas. En el tiempo de oración, bueno, los que estuvieron, ¿no? Nosotros como que hacemos la luz tenue aquí, ¿no? Y entonces podemos tener como que una comunión mejor. Ya cuando comenzamos la reunión, entonces ahora sí se prenden todas las luces, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que llega a pasar, hermano? No puede coexistir, desaparecen. Cuando viene la luz, desaparecen las tinieblas. Y eso es exactamente a lo que Juan alude más adelante en esa carta que vamos a leer después en el 2:8. ¿Qué quiere decir todo esto, hermanos? Bueno, que Cristo viene y trae esa revelación completa de Dios. Esa luz que ha comenzado a brillar en la medida que nosotros abrazamos el Evangelio, la verdad, hermanos, se empieza a propagar primeramente en nosotros. Y esa misma medida va replegando precisamente las tinieblas que había en mí. Porque ahora Cristo vive en mi corazón, y cuando Cristo entra y mora en mí, entonces se empieza a iluminar. ¿Y qué pasa con las tinieblas? Se empiezan a ir, a replegar, ¿sí? De los corazones, de las mentes de las personas. Y eso es parte de lo que Juan está tratando de comunicarnos al decir que Dios es luz. Pero recordemos que esta luz, a lo que yo estoy haciendo referencia, porque cuando Juan hace referencia a ella, habla de la perfección, de la excelencia moral de Dios. ¿Qué dijimos en cuestión de la moralidad, de lo moral de Dios, de la excelencia? Que Él es santo. Y ese tema en particular, que no puede ser la santidad de Dios corrompida, hermanos. De la misma forma que la luz no sufre corrupción, la luz es incorruptible. De esa manera Dios es incorruptible, hermanos. Esa es la razón por la que tú puedes poner a Cristo junto a las prostitutas, su sensualidad de ellas, y eso no le corrompe a Dios, no le corrompe a Jesús, no le atraía a eso, no lo tienta a Jesús eso, no hace que Él las desee a las prostitutas, porque le llegaron muchas prostitutas a Jesús. Algunas creyeron en Cristo, otras dijeron no, mejor vámonos, ¿no? Pero a Jesús no fue corrompida esa moralidad de su santidad de Dios, no las deseó. Y en este caso donde las malas compañías no corrompen las buenas o los buenos modales. Si tú estás más o menos como que en la palabra y no la palabra, y así dirían por ahí a medias tintas, ¿no? Tú sales y empiezas a hablar con una persona, ¿no? Y van a comer, después se van al cine, regresan, toda la cosa. Te aseguro que tú para la noche ya estás hablando igual que esa persona. Si esa persona, no,
y habla como, ahora sí como dicen, como con el código postal, ¿no? Hablan como el barrio, ¿no? Tú vas a terminar hablando así. Aunque no te guste, pero te va a impregnar porque a lo mejor tiene más fuerza esa persona, ¿no? Y vas a terminar como diciendo cosas como que no están muy de acuerdo, ¿no? Entonces, aquí para Jesús, esa expectativa de la santidad de Dios no podía ser corrompida. ¿Por qué? Porque es una luz Dios. No hay corrupción en Él, no hay quien lo tiente a Él, no hay quien Dios o Jesucristo en este caso deseara algo de esos. En Jesús no había envidias, en Jesús no había competencias, no había nada que tenía que ver con las tinieblas, con la oscuridad, con lo que nosotros vemos, ¿no? Ustedes pueden entrar en un lugar oscuro que no conocen, ¿no? Y ustedes entran con cierto temor, entran a tientas, ¿no? Empiezan como que a ubicar dónde está la puerta, dónde está y que tal vez por ahí esté el apagador. Y cuando prenden, cuando accionan el apagador, entonces se ilumina y en ustedes entra ¿qué? Una confianza en dónde están. Mientras no, si no encuentras el apagador, todo el tiempo vas a estar sufriendo. A que llegue una medida, un tiempo, donde tus ojos entiendan y entonces puedan visualizar, pero vagamente, pero por lo menos ya entiendes cómo está allí en ese cuarto. Pero mientras tú entras con cierto temor, aparece la luz y entonces hay en ti seguridad, hay en ti confianza. Cuando Dios está diciendo, cuando Juan está diciendo Dios es luz, es que ten la confianza, porque Él es el que ilumina tu camino. Esa es la razón por la que tú puedes poner a Cristo junto a los recaudadores de impuestos, hermanos, y su materialismo no lo contaminaba a Él. Esa es la razón por la que tú puedes poner a Cristo junto a los fariseos y su legalismo, su espíritu justiciero de que ellos se querían ajusticiar siempre condenando al otro. Tampoco lo contaminaba Jesús todo eso. ¿Por qué? Porque su santidad, que es incorruptible, hermanos, y es representada precisamente por esa luz que Juan ahora nos trae en esta carta. Desde lo moral, su luz representa su santidad perfecta de Él. Desde el punto de vista de la realidad del mundo que nos rodea a nosotros, la luz representa la verdad. Y todo lo que es contrario a la verdad, ¿qué es? Falso. Es del mundo perteneciente de la mentira. Toda falsedad es contraria a la revelación de Dios y por tanto es contrario precisamente al carácter de Cristo, que Cristo su carácter es veraz, es santo y no hay corrupción en Él. Nosotros sabemos que el mundo vive como una falsedad, ¿no? Vive una mentira por dentro muchas veces hasta del pueblo de Dios, que comenzó a abrazar conceptos de la verdad que más bien eran conceptos de mentiras, de engaño, del error y de la falsedad que había, hermanos. Y Dios envía al profeta Isaías y les dice, vayan a Isaías capítulo 5, versículo 20. Isaías les dice: hay de aquellos que llaman al mal bien y al bien le llaman mal, que tienen las tinieblas por luz y la luz por las tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. O sea, ¿cómo estaban todos? Chuecos. Estaban chuecos. Eso puede ocurrir en nosotros también, hermanos. Y continuamente a lo largo de la palabra de Dios tú encuentras esta tensión que hay entre la verdad y la falsedad, entre el pecado y la santidad. Entre esos dos reinos hay una gran tensión. Vivimos esa tensión entre dos mundos en conflicto. Ayer me comentaban algo, ¿no? Y esa persona decía: es que
yo no, o sea, estaba mal esa persona, ¿no? Estaba enojada esa persona y decía, es que ¿por qué me orillan a que yo mienta? ¿Sí? O sea, estaba ahí una lucha, porque lo más fácil para mañana, lunes, esa persona podía mentir sobre algo y es rápido, pues solucionaba el problema con una mentira. Pero esa persona estaba luchando y estaba enojada porque decía, ¿por qué me quieren obligar a decir mentira? O sea, no quiero o sea, hay una tensión entre el reino de las tinieblas y el reino de la verdad, el reino de la luz. Hay una tensión, hermanos. ¿Cuántos de ustedes han dicho, pues voy a decir una mentira santa? Voy a decir algo, pero no es tan gravoso. Para Dios, eso es, ¿qué? ¿Mentira o es verdad? No hay medias. Vas corriendo a tu trabajo, corriendo, ¿qué cree? No, en realidad te paraste tarde. Y tú ya, no, que el camión, que la manifestación, que puede ser verdad, y es verdad, y tú lo dices como verdad. Pero muchas veces somos tentados, hermanos, por la tensión que hay, o muchas veces porque se acostumbra el hombre que viene a Cristo, se acostumbra a las mentiras. Pero hay personas que hasta de sus propias mentiras se cree. Es engañado de sus propias mentiras, ¿no? Es como yo decir, ustedes no me conocen y nos vemos en el Facebook, ¿no? En el Zoom, y yo puedo decir, no, es que yo mido 1.90, pero ustedes no me conocen, ustedes nunca me han visto de pie, ¿no? Y mido 1.90, que quién sabe qué, y todo, que el pastor está muy alto, que quién sabe qué, ¿no? Y entonces cuando ya nos vemos, ni 1.50 mide, ¿no? O sea, pero esa persona lo decía con una seguridad que hasta se creía de su propia mentira, ¿no? No, es que yo tengo un coche, no, y vuela, pues ¿cuáles, no? O sea, muchas veces la hipérbole también hay en las personas, y la hipérbole muchas veces causa mentira, exagera, ¿no? Y Dios nunca ha exagerado. Dios nunca ha dicho, yo soy el Dios de todo. No, Él es el Dios de todo, hermanos. ¿Sí me entienden a todo esto? O sea que estamos muy propensos a caer precisamente en esa mentira, a caer en la oscuridad, hermanos. Y como les vuelvo a decir, usted entra a un lugar oscuro, ¿usted caminaría confiado? No, caminaría a tientas. Siempre con reservas, siempre con la tensión de no voltearme, no golpearme, no tropezarme, ¿no? Siempre con esa tensión estaría usted. Pero llega la luz y entonces en usted hay confianza. Y es lo que decía precisamente Pablo a Timoteo, que le dijo que en esa luz Dios, en esas tinieblas, Dios vino como luz admirable al mundo. Dios trajo iluminación a este mundo, pero los que estaban en oscuridad densa, hermanos, no pudieron ver esa luz. ¿Por qué? Porque precisamente su misma tensión, su mismo acoplamiento de oscuridad no les permitió ver más allá. No les permitió ver más allá. Cerramos cortinas, todo lo de aquí, y apagamos las luces y no vemos nada. No vemos la luz, y es lo que pasa. Por eso es que muchas veces la Biblia se refiere al ser humano que él está ciego, hermanos. No está ciego físicamente porque camina, anda de aquí para allá, pero sí ciego espiritualmente, que no puede ver la grandeza. Lee la Biblia y la Biblia la ve, ya se está durmiendo. Muchos hermanos ocupan la Biblia, que creen, tienen insomnio, y dicen, léete la Biblia, ahorita te vas a dormir. ¿Sí han oído eso? ¿Qué? No puedo dormir, mamá, que quién sabe qué. Léete, a ver, Salmo 119, ¿no?
que está larguísimo, ¿no? Es como decirle, cuenta hasta 100 borreguitos, ¿no? 1, 2, 3, y ahí, ¿no? O sea, lo toman así. ¿Por qué? Porque precisamente están ciegos, no ha resplandecido la luz. Cuando tú estás allí en una oscuridad y de repente te iluminan con una lámpara, ¿qué es lo que tú haces? ¿Te quedas así? ¿No? Te tapas. Es lo que hacen los serafines delante de la presencia de Dios. Con 2 alas cubren sus rostros. Porque esa luz precisamente es inaccesible. Nadie puede entrar a esa luz. Cristo nos dice que el reino de este mundo, hermanos, el reino de hombres, es un reino de tinieblas. Pero cuando Juan dice que Dios es luz, recordemos que Juan se está refiriendo en su esencia de su santidad de Dios, a su verdad, a su gloria, y todo esto es parte del concepto de la luz de Dios. Pero hay algo más de esta forma que la luz representa en nuestra vida. El salmista David, o el salmista, en el Salmo 36, versículo 9, habla que en ti está la fuente de vida, Dios. Pero resulta que esa fuente es la luz, y en tu luz vemos la luz. ¿Qué querrá decir todo esto? Bueno, lo que podemos ver, hay 2 formas aquí. Es una expresión que significa que en Él experimentamos la vida. ¿Cuántos han experimentado la vida en Cristo Jesús, hermanos? De manera que cuando decimos que esa luz, vemos la luz, que en su luz vemos la luz, es que la luz que ahora hemos experimentado, la vida, y quizás hay ilustraciones como que nos puedan ayudar para ver más a profundidad esto. Por ejemplo, vamos a verlo así, como ejemplo, las plantas, las flores, tienen que, cuando tú las, son de sol, ¿no? Los que saben de eso, dice que las plantas o las flores tienden a voltearse en dirección al sol para reunir la clorofila, ¿no? Y vivir en su luz su vida. O sea, le crea vida a eso. ¿Por qué? Porque la luz precisamente le está dando vida a esa planta o esa flor. En la luz de Dios está nuestra vida. ¿Qué tan nosotros nos volteamos a ver el rostro de Dios? O sea, a la luz. O sea, pocas palabras, su palabra. ¿Qué tanto nosotros nos exponemos a la palabra? Que precisamente esa palabra venga a darnos esa luz y venga a darnos vida. Y entonces llegas tú aquí a la iglesia, ¿no? Se supone que nosotros día a día leemos la Biblia. ¿Cuántos leen la Biblia diario? Levanten su mano. Bueno, se supone que debemos de leer la Biblia. Cuando venimos, hermanos, venimos así espiritualmente. ¿Cómo caminan los zombies? Así, espiritualmente. No estoy diciendo que físicamente, pero espiritualmente así van entrando. Y si nosotros pudiéramos ver con nuestros ojos espirituales así, a profundidad, ¿no? Dijéramos, mira, ahí vienen los muertos, ahí vienen los zombies. Hermanos, y muchas veces eso pasa porque no nos exponemos a la palabra de Dios, no leemos la palabra de Dios a diario. O sea, ¿cómo vamos a resplandecer nosotros si nosotros no nos exponemos a esa luz? Moisés estuvo 40 días en el Sinaí, y cuando él bajó, sin él saber, hermanos, precisamente bajó y todo el mundo le dijo, los muertos le dijeron a Moisés, tápate el rostro, porque no podemos verte, porque Moisés estaba expuesto a esa luz. Y eso que no lo vio de frente, no le vio su cara, vio puras espaldas. Y aún así, esa luz que emanó de la presencia de Dios, de la gloria de Dios, de la espalda de Dios,
penetró tanto en el rostro de Moisés que Moisés ahora cuando baja, pues lleva esa luz, hermanos, y Moisés y todo el pueblo: no podemos verte, Moisés, no podemos verte, tápate el rostro. Imagínense, con su pura espalda estuvo expuesto a esa luz Moisés. Pero quizás hay algo más cuando el salmista dice: en tu luz vemos la luz. Quizás parte de esto es que sin la luz de Dios, hermanos, yo no puedo ver la realidad espiritual que nos está rodeando. No sé si usted, los que leen la Biblia, los que oran, no sé si usted puede detectar muchas cosas espirituales. Otras cosas no son espirituales, sino son de una forma coherente, son de una forma intuitivas, O sea, que no necesitas algo espiritual para poder decir: ay, va a pasar algo. No, sino simplemente son cosas normales, O sea, usted no se va a atravesar aquí el periférico, Así, vamos a atravesar, no. Usted primero se percata de que no vengan coches, de que no vengan motos, Y cuando usted, entonces ahora sí se pasa, y diríamos así. Pero cuando usted está en esa forma, cuando usted viene por acá y dices: no, creo que me voy del otro lado, O sea, siente algo que, y no tanto por el temor, o sea, por el temor de que esté pasando algo, sino porque eres guiado por el Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios te dice: da vuelta aquí. Y tú dices: pues si aquí es más derecho el camino, si aquí puedo ir, voy a llegar más rápido. Pero tú obedeces a eso espiritual, la luz que está en ti, y tú doblas a tu mano izquierda, derecha, a donde te indique, aunque tú le des más vuelta, pero vas a llegar a salvo. Es algo que solamente los que han experimentado estar en la presencia de Dios. En alguna ocasión esta luz lo ilustraban de esa forma. Decían: yo creo en el sol no solamente porque lo veo, Decían: yo creo en el sol no solamente porque lo veo, sino porque al verlo yo puedo ver todo el resto. Lo que está diciendo es: si el sol no existiera, hermanos, en este mundo, estuviera este mundo sumergido en unas densas tinieblas, donde nadie puede ver nada. Entonces dice: yo creo en el sol no solamente por lo que veo, sino porque al ver su luz me permite ver el resto de las cosas. ¿O no es así? Es así. Haga de cuenta que hay países, hay países allá en Europa que 6 meses se la pasan en oscuridad. O sea, imagínate, nosotros vamos, y como que nuestro cuerpo, nuestro reloj biológico, como le llaman, ya está acostumbrado que máximo 7, 8 de la mañana ya está el sol, máximo, Imagínate que tu reloj biológico: ay, ya me voy a parar, está todo oscuro, ¿y a qué hora son? Las 10 de la mañana. Ay, o sea, como que se descompone tu reloj biológico en ese momento, O sea, son las 2 de la tarde, oscurísimo. Sales, vete por las tortillas, Ay, está todo oscuro, O sea, es raro, vivir en esos lugares. De hecho, casi no hay gente que viva allá. De hecho, incluso les pagan por vivir allá. Les pagan, vayan. Les pagan $70,000. ¿Sí? ¿Dónde está la agencia para ir, Hermanos, hay una densa oscuridad. Y luego pasan otros 6 meses. ¿Y qué creen? Todo el día hay luz. Está el sol. Ya te quieres dormir. No, es que está el sol, Y tienen que totalmente tapizar su casa, porque la luz penetra, y mucha gente no duermen, no pueden dormir, ¿Usted duerme en el día? Entonces, ¿por qué se duerme en la iglesia? Es ahí está.
¿Usted duerme en el día? O sea, no, o sea, ya vamos a portarnos serios, ¿no? ¿Usted duerme en el día? A veces, ¿no? Yo casi no soy de dormir en el día, ¿no? Yo casi no soy, no sé, ¿no? Y aunque yo tenga sueño, no me puedo dormir. Precisamente, tal vez puede ser porque está la luz. Porque está la luz. De hecho, yo en mis devocionales, les voy a confesar, ¿no? Yo en mis devocionales, yo casi me quiero meter abajo de mi cama, ¿no? Abajo, ahí me pongo, ahí donde está tu mueble, ahí me pongo, porque crea ahí como una oscuridad, así baja la fuerza de la luz, ¿no? Ya ahí yo estoy, ya ahí me pongo ahí, y me siento bien. O sea, como que la luz como que a mí me impide dormir, me impide hacer estas cosas, y yo me pongo así. O en mi trabajo apago yo la luz, ¿no? Ya cuando yo termino de hacer unas cosas, apago la luz y me gusta estar orando de esa forma con Dios. No sé, será que yo me concentro más, será de lo que ustedes quieren, ¿no? Porque a lo mejor la luz, por ejemplo, yo puedo orar aquí y ya estoy viendo las lámparas. ¿Cuántas lucecitas tiene? ¿Cuántas bocinas hay? O sea, como que soy o sea, yo me distraigo muy fácil, ¿no? Entonces yo siempre pretendo que mi tiempo de devocional sea precisamente en una privacidad, porque no puedo tener eso, no puedo tener. Entonces, hermanos, la luz precisamente, no solamente creemos en el sol porque lo vemos, sino porque al verlo podemos ver otras cosas, ¿sí? Nos estamos refiriendo a lo espiritual. Esa es la luz. Yo no la veo como esa luz que todo el mundo, el resto la ve, sino es una luz que yo veo precisamente algo espiritual más allá. Cuando estamos en Cristo, la palabra de Dios dice en Efesios capítulo 5:8, antes dice eras tinieblas. Pero fíjese cómo lo dice. No dice que estabas en tinieblas, dice que tú eras tiniebla. Imagínense, porque una cosa es estar y otra cosa es ser. Entonces, porque tú puedes estar y te puedes quitar de donde tú estás, pero cuando tú eres ser, no te puedes quitar. Tiene que haber una transformación y esa luz venga y penetre a la oscuridad y esa oscuridad se vaya, desaparezca. No hay otra forma, hermanos. Pablo lo dijo, antes tú eras tinieblas. O sea, no estabas en las tinieblas, tú eras tinieblas, pero ahora sois de luz en el Señor. Ahora, véanse cómo es. Que cuando ahora lo está diciendo Pablo aquí, ahora sois luz, ¿en quién? En el Señor. No solamente te creo a ti, Dios, porque tú eres luz, sino porque tu luz ahora me deja ver otras cosas espirituales. Entonces Pablo sigue diciendo ahí, dice, andar como hijos de luz. ¿Cómo debemos de andar, hermanos? Lo que no dice Pablo es que debes de andar como hijo de tinieblas. Eso no lo dice Pablo. Pablo lo dice, debes de andar ahora como hijos de luz. Porque antes eras tinieblas, ahora sois hijos de luz. Si tú has nacido verdaderamente, si tú eres hijo de Dios, entonces tú eres luz. Bueno, anda de esa forma como hijo de luz. Pablo dice precisamente eso. Cuando el apóstol Juan nos dice que Dios es luz, él está tratando de comunicarnos que hay unas implicaciones de esa verdad. Ahora la luz de Cristo continúa brillando entre nosotros y Dios dice, yo soy la luz y no hay tinieblas en él. Como Juan lo afirma, ¿no? Tenemos que preguntarnos precisamente que Dios, como Dios, esa luz inaccesible, entonces ¿cómo puedo llegar a él?
Bueno, Jesús lo dijo, ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre, nadie va a esa luz inaccesible, nadie va ahí si no es por medio de mí, dijo Jesucristo. Entonces, si tú eres hijo de Dios, entonces no puedes por tus propios méritos, por tus propias obras, llegar a esa luz inaccesible. Tú puedes llegar a esa luz inaccesible precisamente por los méritos de Cristo en la cruz del Calvario. Y Él es tu conducto para que tú puedas llegar a esa luz inaccesible. Versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él, fíjense cómo es. Si decimos que somos luz, si decimos que tenemos comunión con Dios, dice, y andamos en tinieblas, ¿qué dice Juan? ¿Qué dice, hermanos? Lean, ¿qué dicen? Ahora sí, como dice, despierten, despierten, aquí estamos vivos, ¿no? Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, ¿qué pasa? Mentimos y no practicamos, ¿qué? La verdad. Recordemos que lo que está haciendo Juan, hermanos, es desenmascarar precisamente a este grupo de los gnósticos que vimos la semana pasada, ¿no? De los docistas y sus seguidores que decían ser creyentes y no lo eran. Eran falsos maestros, falsos seguidores, gente que oraba allí, hermanos, y que iba al templo a orar, gente que leía la palabra, gente que decía tener comunión con Dios, y la evidencia era que no tenían comunión con Dios, es que andaban precisamente mintiéndose ellos mismos. Y no andaban en la verdad, andaban en las tinieblas. Fíjense que la primera característica de la persona nacida de nuevo, ¿cuántos han nacido de nuevo? Levanten su mano. La primera característica de la persona nacida de nuevo es precisamente su comunión con Dios. Cuando la comunión con Dios no existe, el nuevo nacimiento tampoco existe. ¿Sí me entienden? No existe el nuevo nacimiento. Entonces, en pocas palabras, te han mentido y te has mentido tú mismo. ¿Por qué? Porque precisamente esa comunión, hermanos, es una evidencia de mi nuevo nacimiento. Y es algo que nosotros necesitamos entender. Y ve lo que dice Juan, ¿no? Ahí en el versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él, o sea, si decimos que hemos nacido de nuevo, si decimos, ¿no, hermanos? Si decimos que vamos a la iglesia, si decimos que oramos, si decimos que venimos al culto de oración, si decimos que venimos al estudio bíblico, si decimos que venimos al discipulado, dice, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Eso es como, yo estoy casado, hermanos, por ejemplo, y nunca llamo a mi esposa, ¿no? Provecho, ¿no? Hola, ¿cómo estás? Que tengas buen provecho, ¿no? Y ella es como si ella me escribiera mensajes y yo nunca los leo. Bueno, luego a veces pasa, ¿verdad? Y luego yo digo, y luego yo les digo a ustedes, yo tengo comunión con mi esposa. ¿Ustedes me creerían? Yo no le contesto llamadas, yo no le contesto mensajes. Y yo les digo a ustedes, yo les dije ya esto. Mi pregunta es ahora, ¿me creen que yo tenga comunión con ella? No. ¿Quién me lo va a creer? Bueno, aquí está la carta de Dios, la palabra de Dios, ¿no? Pero Juan ni siquiera está hablando de eso. ¿Por qué? Porque yo puedo responder a las llamadas de mi esposa, yo puedo responder sus mensajes y todavía no tener comunión con ella. ¿Ah? ¿Sí o no? Los fariseos leyeron el mensaje del Antiguo Testamento, la Torá, ¿no? Se aprendieron el mensaje, incluso, ¿no? Repitieron el mensaje, oraban, ayunaban, pero ¿qué creen? No tenían comunión con Dios. ¿Y cómo es eso? Juan lo dice, hermanos,
que para tener comunión con Dios yo tengo que andar en la verdad, caminar en la verdad, caminar en esa luz. Un comentarista nos dice que cuando Juan habla de esto, se estaba refiriendo a algo que tiene que haber en lo externo y lo interno de nuestras vidas. Cuando, por ejemplo, yo no les puedo decir a ustedes que yo tengo comunión con mi esposa, pero si ustedes ven en lo externo, yo platico con ella, nos reímos y carcajeamos y toda la cosa, ustedes por ende dicen que tienen comunión, ¿no? Pero puede ser una mentira, tal vez, una apariencia ante la gente, porque cuando ya no está la gente, entonces cada quien anda en su propio mundo, ¿no? Entonces esa comunión que se rompe. Ustedes pueden venir a la iglesia, pueden cantar, pueden alabar a Dios, yo también lo puedo hacer, puedo predicar, todo lo que tú quieras, pero saliendo de aquí, yo cierro esa comunión con Dios, que según yo debo de tener día a día en mi vida, y yo la cierro. Es como poner aquí, ¿no? Y cierro, ya. Entonces, que andar en la luz es vivir una vida congruente con su revelación en todas las dimensiones de tu vida, hermanos. Eso es tener comunión, tener una vida congruente. Si yo digo, yo soy hijo de Dios, entonces, ¿cómo caminas? ¿Cómo caminas, hermano? Hermano, estamos aquí, despierta. Como hijos de Dios. ¿Sí? Si yo digo que que tengo comunión con Él, ¿cómo debo de caminar? En comunión con Él. Si yo digo que yo veo a Cristo a través de la revelación de su palabra, entonces yo cómo debo de ver a Cristo, hermanos. Debo de andar en su luz, vivir en su luz y vivir una vida congruente con Dios. Yo tengo que analizarlas, mi vida, y si estoy viviendo de una manera congruente o no, hermanos, o simplemente hay ilustraciones para eso. Y la idea que tengo yo es que Dios es un Dios de todo amor. ¿Cuántos dicen amén? ¿No? Que esté allí para perdonar mis transgresiones. ¿Cuántos dicen amén? Pero nunca importarme las consecuencias cuando yo transgredo su ley. O sea, me puede importar que Dios es amor, que Dios me perdona, que Dios me provee, pero cuando yo transgredo la ley, ya no me gusta mucho, porque eso va a traerme consecuencias a mi vida. Entonces yo tengo una idea distorsionada de Dios, de ese Dios que se ha revelado en la palabra, y yo he abrazado un falso concepto de quién es Dios para mi vida. Yo he abrazado la mentira y yo no ando en la verdad. Para muchos, su Dios no es el Dios de la Biblia, hermanos. Es un Dios que crea esa persona en su propia mente. Y por lo tanto, estando en pecado, no entiendo y me quejo, demando de Dios cosas. Espero que Dios tenga un trato especial para conmigo, igual para su pueblo. Y yo he abrazado una falsedad y no ando yo en su luz, hermanos. Si el pecado que hay en mí no me lleva a arrepentimiento, si usted ha pecado en un momento dado y el Espíritu no viene a su vida y le dice, ¿has fallado? Entonces no anda en la verdad. Usted anda en la mentira. Usted anda mintiéndose de venir cada domingo a la reunión. Tiene que estar el Espíritu de Dios allí. Tiene que estar allí el Espíritu de Dios si andamos en luz, de tal forma que cuando yo hago algo malo, viene el Espíritu de Dios y me da un espíritu de arrepentimiento para yo arrepentirme y decir, Señor, perdóname por mi pecado, perdóname por esto. Si eso no está presente en mí, el arrepentimiento continuo, hermanos, entonces yo no puedo hablar de que estoy caminando en esa luz. Estoy caminando en tinieblas. Y si no estoy caminando en la luz, yo no puedo tener comunión con Él, porque para tener comunión con Dios, yo tengo que andar con Él, tengo que caminar con Él. Y si Él es luz, camino en la luz. Y si Él es la verdad, yo camino en la verdad. ¿Y cómo puedo andar con Él? Si me pongo de acuerdo con Él, hermanos, yo puedo andar con Él.
Oye lo que el salmista, profeta Amós dice en el capítulo 3, versículo 3: ¿andarán dos juntos si no se pusieren de acuerdo? Ahora, espero que nadie me pregunte quién se tiene que poner de acuerdo con quién, ¿no? Hablando de Dios y yo. Espero que nadie me diga: oye, ¿y quién se tiene que poner de acuerdo con quién? Lógico. Dios no va a venir y se va a poner de acuerdo contigo. Lógico que no. No va a decir: oye, Leonel, pues, ¿cómo podemos negociar esto? No. Yo tengo que ir, precisamente, y ponerme de acuerdo con Dios y decirle: Dios, mira, ¿cuáles son tus mandamientos? ¿Cuáles son tus estatutos? ¿Cuáles son tus políticas? ¿Cuáles son tus reglas? Mira, mis reglas están en la palabra. Mis políticas están en la palabra. Es que no puedo. Ciertamente no vas a poder tú solo, pero para eso he mandado al Consolador, al Espíritu Santo, para que te ayude, para que te guíe, para que te muestre el camino. Dios, es que de verdad no puedo con esto. Confía en mí, porque ciertamente para el incrédulo todo esto es pesadilla. Ciertamente para el incrédulo todo esto es pesado, no lo pueden llevar. Pero tú eres hijo de luz, el Espíritu Santo está en ti, morando en ti, y el Espíritu Santo te va a ayudar a que camines en esa luz, a que camines en la verdad, a que dejes la mentira, a que dejes las murmuraciones, a que dejes las difamaciones, a que dejes el pecado y camines en luz, pero agarrado del Espíritu de Dios. El hombre es el que tiene que ponerse de acuerdo con Dios, hermanos. Y si estás de acuerdo con Él, entonces caminarás con Él. Si a ti no te gustan sus formas de Dios, entonces no vas a andar con Él. ¿Por qué? Porque andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. No. Joseph Riley dice en su libro acerca de la santidad, él define la santidad en relación a lo que acabo de decir, lo dice de esta manera: la santidad es ser de un mismo sentir con Dios. Cuando tú dices: vive en santidad, hermano, ¿no? Muchos te han dicho así. Y tú puedes decir: pero ¿cómo vivo en santidad con Dios? Muchos dicen: lee la Biblia, ora. Pues los fariseos, ¿qué hacían? Leían la Biblia. ¿No oraban también los fariseos? ¿No ayunaban también los fariseos? Pero no tenían comunión con Dios. Entonces Riley dice: santidad es ser de un mismo sentir con Dios. Bueno, ayer nos bombardearon de tanto mensaje. Tengamos el mismo sentir con Dios, ¿no? De acuerdo a cómo su mente ha sido revelado. ¿En dónde, hermanos? En las Escrituras, en la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es santidad? Es ser de un mismo sentir de Dios. Hay una definición más práctica para esto, acerca de la santidad. Dice él mismo: es el hábito de ponernos de acuerdo con los preceptos de Dios. Es odiar lo que Él odia, es amar lo que Él ama, es evaluarlo todo conforme al estándar de la palabra de Dios. Eso es como definir la santidad de Dios, ¿sí? O sea, yo debo de tener. ¿Usted tiene el hábito de bañarse diario? No me vaya a decir que no, hermanos. ¿Tienen el hábito de bañarse diario? Muchos tienen el hábito de bañarse en las noches, ¿no? Muchos tienen el hábito de bañarse en la mañana. Bueno, cual sea el caso, pero tienes, gracias a Dios, el hábito de bañarte diario, cual sea el caso, ¿no? Pero si tú pasas un día sin bañarte, creo que nosotros no nos sentimos a gusto. Decimos: necesito bañarme. O sea, necesito bañarme. Pero se acabó el gas, no importa, con agua fría y rápido, ¿no? Pero te bañas, ¿no? Bueno, así es esto. El hábito
de ponernos de acuerdo con los preceptos de Dios. O sea, yo tengo que leer la palabra diario. Pero no solamente leerla como un religioso, sino leerla y decir: Dios, háblame en esto lo que me vas a decir hoy. Y reflexionar en lo que tú, a lo largo del día, ir reflexionando sobre lo que tú leíste. Incluso muchos ir como que digiriendo esa palabra que tú has escuchado, que tú has leído. Tú puedes saber si andas en santidad o no. Tú lo puedes saber. Si amas lo que Dios ama, tú lo puedes ver. Si tú odias lo que Dios odia, tú lo puedes ver. Tú puedes evaluar todo eso, hermanos. El problema es que si tú estás más inclinado hacia la mundanalidad, si tú estás más inclinado hacia las tinieblas, no te vas a percatar de lo que Dios ama, tú debes de amar. De lo que Dios odia, tú debes de odiar. No te vas a percatar. ¿Por qué? Porque tú te estás evaluando bajo un estándar humano y no te estás evaluando bajo el estándar de la palabra de Dios. Cuando uno se evalúa bajo el estándar de la palabra de Dios, entonces tú dices, no, Dios te dice: perdona a quien te ofendió. Y entonces tú, ¿qué vas a hacer? Perdonar a quien me ofendió. Pero muchas veces no podemos, ¿no? Porque sabemos quién nos ofendió y dices: híjole, no quiero perdonarlo. Pero tú tienes que ir con el Espíritu Santo, con Dios, y decirle: Espíritu de Dios, ayúdame a perdonarlo de corazón. Porque muchas veces puedes perdonar de labios. Y así vivir. No, hermanos, es de corazón y decir: Señor, ayúdame, así como tú me perdonaste lo imperdonable, ¿cómo yo no puedo perdonar lo perdonable? ¿No? ¿Por qué nos complicamos la vida, hermanos? ¿Por qué guardamos en nuestro interior rencores, envidias, contiendas? ¿Por qué tenemos esto aquí, hermanos? O sea, de verdad, yo diría que todo eso que guardamos aquí en nuestro corazón, yo diría que es como el colesterol, que te está atrofiando las válvulas o tus arterias para que la sangre no fluya y bombee tu corazón bien y vaya a ciertos pasos, ¿no? Vaya a ciertos golpes tu corazón, y entonces te bombee la sangre hasta tu cerebro y bombea hasta el pie, el dedo más chiquito que tienes de tu pie, ¿no? O sea, así vaya. Y es lo que muchas veces pasa cuando nosotros guardamos rencores, cuando guardamos envidias, cuando guardamos. ¿Y cuándo te lo hizo? En 1910. Híjole, todo eso lo estás cargando desde entonces. ¿Sabes qué? Entonces todo eso atrofia tus venas espirituales, y entonces cuando tú lees la palabra, en vez de que corra la palabra, no fluye la palabra en tu ser. No fluye. ¿Por qué? Porque tus arterias espirituales están taponeadas por ese colesterol espiritual allí, que rencores, envidias, enojos, y el que me la haga me la paga, que quién sabe qué, y ya no le voy a hablar, ni les voy a decir a mis hijos que ni le hablen a esa familia, que quién sabe qué, y toda la cosa. Pero es tu familia, pues desde este momento dejan de ser mi familia. Entonces la pregunta es: ¿nació de nuevo? ¿No nació? O como decía ayer el pastor Chuy, ¿no? A ver, ¿cuántos fariseos hay aquí? Se nos colaron algunos fariseos. ¿Tú quieres saber y andar en la santidad de Dios? Entonces debes de permitir precisamente que esa luz penetre, así como le penetró a Moisés en la cara. Y debemos de andar como dice Pablo, andar como es digno del Evangelio. ¿Y cómo es el Evangelio? Es luz. El Evangelio es el que salva. El Evangelio es el que renueva. El Evangelio es el que restaura. No, es que usted ni conoce mis problemas y que quién sabe qué. Pero ¿qué crees? Que yo ni te proporciono ni luz, ni nada. Quien te proporciona luz es Dios, y Dios sabe más que cualquier otra. Es más, incluso
Dios sabe las intenciones de tu corazón antes de que tú ya las hayas puesto por delante. ¿Por qué? Porque dice lo que leíamos en las 7 iglesias, porque tiene ojos de fuego que penetran allá. Entonces, ¿a quién quieres engañar? A nosotros, a mí, a ustedes los puedo engañar, pero al que no podemos engañar es al que lo ve todo, al que tiene ojos de fuego y penetran allá. Entonces, hermanos, si nosotros caminamos en esa luz, caminamos en esa verdad, podemos ver y no ser como los falsos, como los fariseos en este caso, o falsos cristianos, falsos apóstoles, falsos maestros de la palabra de Dios. Si nosotros decimos que andamos en luz, entonces caminemos en la luz, caminemos en la verdad, caminemos en la honestidad, caminemos en la pureza, caminemos en la santidad de Dios. Y ya les dije cuál es la santidad de Dios en un concepto práctico. Hermanos, si no amas lo que Dios ama, si no odias lo que Dios odia, si el pecado que hay en ti, que está en el mundo, resulta atractivo a nuestras vidas, hermanos, no te estás poniendo de acuerdo y te estás engañando. No te engañes, hermano, no te engañes. Si nadie te ha dicho esto, yo te lo digo hoy, no te engañes de tu salvación. No eres salvo si tú andas viviendo de esa manera, hermanos. Esto de la salvación es como comprarla. Bueno, quizás no la compramos, ciertamente no compramos nuestra salvación, pero de la aceptación de la gracia barata que hoy en muchas redes o en Facebook, YouTube se dan mensajes de esto, de la gracia barata, de esa salvación barata, no solamente resulta en bendición para los hombres sin ningún compromiso, sin ninguna evidencia de la transformación de la vida. Y tú ves una vida no bíblica de la que ellos dicen vivir, hermanos. No dicen, hermanos. No me dicen nada de lo que ellos dicen. Por eso es una gracia barata, hermanos. Tú puedes venir como tú quieras. Vives en pecado, ven aquí, no importa, ¿no? Que así voy a estar, pues así está. Tú puedes venir como tú quieras. Ya les dijimos, o sea, Jesús tuvo allí a las prostitutas, tuvo a esas personas malas, los recaudadores de impuestos que se les denominaba malos, como Nicodemo, como Mateo. Pero ellos fueron transformados por la palabra de Dios. Dios no les impedía venir a Él, porque incluso nos dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Pero muchas veces nosotros venimos tan cansados, tan trabajados, que hasta les da flojera, ¿sí?, llegar a los pies de Cristo para que Él tome su carga, ¿no? Y es lo que Juan está refiriéndose cuando está tratando de darnos evidencias claras de cuáles son las características de un verdadero creyente. Voy para el final. Martin Lloyd-Jones define que lo que implica caminar en la luz, caminar en la verdad, dice, creo que ahí lo puse, ¿sí? Dice, por ejemplo, hombres y mujeres que caminaban en la verdad son personas que buscan a Dios, ¿sí? Escucha como las palabras de este autor Martin Lloyd-Jones. Dice: gente que busca a Dios, ellos ¿qué? Anhelan. Léanle, hermanos. Gentes que buscan a Dios, ¿qué? ¿Ellos qué? Anhelan conocer más de Dios. Están preocupados por el honor y la gloria de Dios. Ellos están ansiosos por complacer a Dios. ¿Sí, hermanos? Define qué es, la implicación de qué es caminar en la luz. Y caminar en la luz, ¿qué dice? Que ellos anhelan conocer a Dios, que ellos están preocupados por el honor y la gloria de Dios. Ellos están ansiosos de complacer a Dios, hermanos. Los que quieren vivir, caminar y andar en la luz de Cristo.
Ellos se percatan que por muchos años estuvieron o tuvieron una manera antagonista con relación a Dios, porque que eran enemigos de Dios. No éramos enemigos de Dios, hermanos. Y la idea es ser diferente a eso, y ahora yo complazco a Dios, ahora yo me pongo de acuerdo con Dios. No Él se pone de acuerdo conmigo. Porque aquel que toma el rol de ponerse de acuerdo con alguien es porque tiene necesidad de aquel, ¿sí o no? Por ejemplo, tú vas a un trabajo, ¿no? Y tú llegas y tú dices, sí, dígame, quiero trabajar aquí. Ah, bueno, sí, está bien, mire, lo importante es que usted tiene que llegar a tales horas. Ah, no. Yo llego a la hora que yo quiero. No te estás poniendo de acuerdo. Más bien, o quieres que el jefe se ponga de acuerdo contigo y no tú con él, ¿no? Entonces nadie va a ir y va a imponer, ¿no? Vas a la clase de, no sé, a una clase en tu escuela, ¿no? Y tú dices, no, yo no voy a entrar a esa hora. Mejor que cambien el horario y lo pongan, ajá, sí, ahorita lo van a cambiar, porque tú no quieres entrar a esa clase. Jamás, hermanos. Entonces, la gente que no camina en la luz, no vive para el honor y la gloria de Dios, y Dios no es su amo, ellos están buscando ser antagonistas con Dios, ser todavía enemigos con Dios. Pero a todos aquellos que quieren vivir para la gloria de Dios, entonces ellos buscan el camino de Dios, la luz de Dios, y se preocupan por ser santos, hermanos. En otras palabras, la obediencia no le es pesada, anhela obedecer a Dios. Hermano, ven, sí, claro que sí, adelante, no le es pesado obedecer. Hermano, vamos a hacer esto, sí, no le es pesado obedecer. Haga esto, sí, no pasa nada. Yo les decía cuando estábamos ayer a la iglesia donde fuimos, ¿no? Al congreso, nosotros estábamos allí y había domingos que teníamos que llegar al cuarto para las 7 de la mañana. Y ahí tenías que estar. Y nos quitábamos de ahí como a las 3 de la tarde. Que mañana se le ocurrió al pastor darnos una clase de liderazgo, ¿no? A las 7 de la mañana. Y yo dije ese día, nadie va a ir, quién sabe quién, ¿no? Pero yo fui, ¿no? Por ser obediente, pero yo iba como Tomás, hasta no ver, no creer, ¿no? Que nadie va a estar ahí. Cuando llego, ya estaban. Una vez se le ocurrió al pastor, dice, va a venir, no sé cómo se llama uno de Estados Unidos, va a dar un tema para puros servidores. Y la mayoría de la iglesia sirve en diferentes áreas, hay muchas áreas, pero sirven. Entonces, cuando yo llegué, igual a las 7 de la mañana, hermanos, un domingo a las 7, porque a las 8 comienza la reunión y después el otro comienza a las 11, creo, algo así. Pero a las 7 de la mañana. Y entonces, cuando yo llego al auditorio, pues sí estaba la iglesia, estaba la mitad. Y yo, pues, somos bastantitos de todos modos, ¿no? Pero ya cuando ya iba a iniciar, ¿qué creen? Ya estaba lleno el auditorio. Hasta el pastor dijo, oigan, ¿ustedes sirven aquí en la iglesia? Y todos dijeron, sí. O sea, estaba llena la iglesia. Bueno, ya las que lo conocieron, la iglesia. Estaba llena la iglesia, así como ayer. Puro servidor. Entonces tú dices, wow. Porque muchos andarán en la media luz. Yo no estoy diciendo que estén siempre en la luz, pero estaban allí, ¿no? Muchos andarán, sí, ciertamente reconociendo las verdades de Dios, de su palabra, ciertamente honestos, ciertamente ser cristianos. Y hay otros que andarán así como los fariseos. Vamos a ver qué dicen, ¿no? Porque los fariseos ¿a poco no andaban con Jesús? Andaban atrás de él a ver qué decían, ¿no? Y si Jesús decía algo,
ellos se levantaban y exponían sus cuestionamientos para hacerle caer, para provocar a Dios, ¿no? Para provocar a Jesús, para que Él dijera, váyanse. No, nunca se vio en Jesús eso. Entonces, hermanos, cuando andamos en la luz, tiene que ver con mi transparencia de vida y nada de reproche. ¿Nada de qué? Un poco más fuerte. ¿Nada de qué? Y precisamente esta luz nos ayuda a caminar bien porque me alumbra el camino. Hay una relación entre la luz que experimento y mi conducta de cómo soy yo. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, dice Juan, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sean manifiestos sus obras hechas en Dios. Hay una contraposición allí. Ahora recuerda que es posible yo andar en luz y en la penumbra, y creo que estoy en la luz. Tú crees que al leer la Biblia eres salvo, pero vivir en penumbra, no sé. Tú estás leyendo la Biblia y estás viendo allí Salmo 23. ¿Qué dice? Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y en ese momento te dice tu esposa, tu esposo, tus hijos, todo eso: mamá, me encargaron este libro y cuesta 1,000 pesos. ¿Qué se creen esos? ¿Qué leíste ahorita? Jehová es mi pastor y nada me faltará. O sea, creemos vivir en la luz, pero en realidad vives en penumbra. ¿Penumbra qué es? ¿Penumbra qué es? Que ni es oscuro, ni es luz. Esa es la penumbra. Bueno, pero la penumbra es así. Entonces ni eres salvo, ni eres condenado, pero más bien yo creo que sí eres condenado, ¿no? Pero ni eres hijo de Dios, pero tampoco como que te crees que no eres hijo del diablo, porque tus medias acciones te justifican, te dan tus palmaditas, ¿no? Tus palmaditas, ¿no? Jehová es mi pastor y nada me faltará, ¿no? Y llegan tus hijos: papá, me pidieron un libro, cuesta 1,000 pesos. Sí, hijo, mira, aquí está. Dios ha provisto, tenlo, ¿no? Y piensas, porque tuviste el recurso para poderle dar, piensas: nada me faltará, gracias Dios. Y luego cuando empieza a hablar más profundamente, dice: y en pastos de delicados me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, ¿no? Y de repente tu líder te dice: oiga, hermano, hay que llegar temprano. No, hermano, no puedo. Y entonces empiezas, como no tuviste tiempo, como no quisiste disponer tu tiempo, ¿no? Entonces no vives lo que está diciendo la palabra. Mira, o podemos ser honestos, decir: ¿sabe qué, hermano? Ya tenía un asunto programado y no puedo ir, pero con todo gusto en la próxima estamos para hacer. Bueno, cambia la situación, ¿sí o no, hermanos? A mí me ha pasado, ¿no? Yo que me reúno los lunes por Zoom con muchos pastores, a veces yo tengo que mandar un mensaje personal con el pastor y decirle: tenía un plan ya planificado, no podré yo conectarme. Y me dice: ok, está bien, no te preocupes, ¿no? Pero ya está avisado. Pero yo no dejo de conectarme. O sea, yo no abandono, ¿no? Yo no. Claro que a lo mejor yo paso desapercibido, ¿no? Porque somos como, no sé, 150 pastores que nos conectamos. Entonces, a uno que le faltará, ¿no? Pero yo, por respeto, entonces yo mando un mensaje y le digo: no podré conectarme porque tenía ya un asunto programado, ¿no? Ya tenía algo, ¿no? Ese es respeto, hermanos. Eso es rectitud, eso es honestidad, eso es transparencia. Y lo que define precisamente el diccionario de la Real Academia, ¿no? Penumbra es como una sombra entre la luz y la oscuridad. Y lo dijimos de una iglesia, que aquel que es tibio, ¿qué dice?
lo vomita. Donde no se sabe dónde comienza una y dónde termina la otra. Y así hay muchos cristianos, hermanos. Así hay muchos que no sabe si es cristiano o no. O sea, de verdad, hermano, ¿cómo está? Pues ¿cómo quiere que esté? ¿Que quién sabe qué? ¡Ay! ¿No? ¿Que no me ve? ¿Que quién sabe qué? ¿Que quién? Y ya trae el ojo aquí roto, ¿no? Aquí, ¿no? Y hermano, ¿cómo ha estado? ¿Que no me ve? ¿O que no está ciego? ¿Que? Oye. Y lo bueno que cantamos hace ratito, santidad al Señor y tu fidelidad, y cantamos muchas cosas, hermanos. Y no somos tan llenos del Espíritu de Dios para sopesar mi vida y decir, hermano, mire, me pasó esto, le pido que en sus oraciones me lleve, porque mi familia, porque mi trabajo, porque no sé, toda mi vida, ¿no? Porque mi enfermedad, porque mis años, ¿no? Mis años me están tronando, ¿no? Entonces, quiero, hermano, muchas vidas se ven así, hermanos. No sabes si esa vida es de Dios, que no sabes si esa vida es de las tinieblas, porque vive en penumbra. Y Juan dice que el problema es que hay 3 reinos: una es la luz, un reino de la luz, un reino de las tinieblas, y hay otro reino, la penumbra, que ni eres frío ni caliente. Y eso de verdad, hermanos, hay muchos en la iglesia. Gracias a Dios aquí no. ¿No? Hay 2. Bueno, no dice que hay 3, ¿verdad? Pero hay 2, ¿no? O eres luz o eres tinieblas. O eres de Dios o eres del diablo. O eres del mundo o eres de Cristo. O eres de la verdad o eres de la mentira. Pero podemos engañarnos y estar sinceramente engañados. Los gnósticos lo hicieron cuando Juan se refería a ellos. Estaban sinceramente engañados. Ellos creían que el hombre estaba constituido de un cuerpo y como era de material, ¿no? Era pecaminoso, pero que había un espíritu que no se podía contaminar por lo que pasaba en el cuerpo. Vivían engañados. Porque Jesucristo dijo que ¿cuál es tu lámpara de tu vida? Tus ojos. Lo que ven, se mete la luz, o se meten las tinieblas también, ¿no? Tú ves algo, tú escuchas algo y se mete en tu mente, se mete en tu corazón, ¿no? ¿No les ha pasado eso? Palabra Fiel presentó Un despertar en la palabra. No olvides buscarnos en Facebook y YouTube como Iglesia Palabra Fiel CDMX.